Oli, bienvenidos a Despertar Emprendedor. Ya estamos aquí como cada martes, aunque hoy va a ser un martes especial. Como os prometimos, una vez al mes traer un invitado, hoy seguimos con esta sección que nos encanta y esperamos que a vosotros también. Este día lo dedicamos a compartir con personas valientes que se atrevieron a escuchar ese susurro interior que les decía esto no lo es todo. Prepárate para inspirarte, cuestionarte y sobre todo creer que tú también puedes, porque cada historia que traemos es un faro para quienes están listos para cambiar su vida. Hoy os traemos a Pablo Trujillano. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotras y poder compartir juntos y aprender entre los tres. Bueno, pues nada, empezamos nuestro martes de podcast. Le damos la bienvenida a Pablo. Pablo lleva muchos años emprendiendo, pero bueno, ahora nos contará él qué tal su vida y todo. Y pues nada, bienvenido Pablo y esperamos disfrutar tanto nosotras y esperamos sobre todo que tú estés a gusto en nuestro espacio y que te lo pases bien. Pues seguro que sí, porque todos los espacios y los foros donde se habla de emprendimiento, y más cuando hay gente inquieta, es un momento de aprendizaje brutal para cualquier persona que lo escuche y participa. Así que yo he dispuesto a aprender hoy con vosotras. Pues cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes de emprender? Pues mi vida antes de ser emprendedor, pues esto, yo empecé un poco mi locura pues allá por el 2010, 2011 aproximadamente, y pues era completamente distinta a lo que es ahora. Me imagino que vosotras igual, ¿no? Yo creo que desde muy jovencito tenía siempre esa pasión por el deporte y la nutrición. De hecho, siempre quise hacer gimnasia deportiva y eso pues de alguna forma me llevó a prepararme muchísimo, muy duro, hasta cumplir uno de mis sueños, que era el de ser bombero. Entré de bombero con 19 para 20 años y bueno, pues fue un antes y un después en mi vida también. Lo que pasa es que también en contra estuvo que rápidamente tenía la opción de acomodarme o bien buscar alternativas. Entonces, ya ahí me empecé a hacer preguntas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me pongo a estudiar inglés o me pongo a arreglar ordenadores? Porque en el 94 estaba el boom de los ordenadores, ¿no? Y me lié, pues eso, a montar ordenadores, a buscar las peticiones de interrupción que te ponían los Pentium de aquella época y tal. Pero bueno, lo más importante yo creo que eso fue un antes y un después, ¿no? Cuando entro de bombero y luego después, pues realmente mi lesión dentro del cuerpo de bomberos. O sea, llevaba 20, 21 años como bombero y tuve una lesión importante en un siniestro y me vi obligado a dejar la parte activa del cuerpo de bomberos. Así que eso fue antes de emprender. Aparte de eso, si buscamos un poco la parte más dolorosa, antes de mi emprendimiento y de empezar, pues también tuve una separación muy traumática. Me tuve que separar de mi expareja y de mis hijos, que ya tenía. Eso fue muy duro para mí. En aquel momento tenía dos hijos muy pequeños. ¿Y qué más os cuento? Pues tomé una decisión muy difícil en aquel momento. Salir de mi casa, lo hice apostando por mi felicidad, por supuesto, y por la de mis hijos y la de mi anterior pareja, pero no dejé nunca mi papel como padre. O sea, compaginar ese dolor emocional con responsabilidades de ser padre, bombero, emprendedor, pum, 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 pues fue una heroína que a veces me costaba muchísimo salir adelante. O sea, esa en base fue un poco mi vida antes de realmente emprender. Pero yo cuando empecé a emprender todavía no me había separado. Eso fue un poco también una gota que fue llenando el vaso y que me hizo ver que realmente pues tenía que tomar decisiones en mi vida, ¿no? Porque aquí venimos directamente no solamente para ser felices, que todo el mundo busca la felicidad, sino también para tener capacidad de servicio, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que puedo contar en este momento de eso. Pablo, comentas que has tenido una separación muy traumática y que fue difícil y que empiezas cuando tu cabeza hace como el clic de querer empezar a emprender. Sí. Todavía estabas casado, entonces me imagino que ese apoyo que uno busca cuando quiere empezar algo nuevo, eh, ¿tuviste ese apoyo de tu expareja? ¿Tuviste ese apoyo de tu familia? ¿Te sentiste solo? ¿Qué te dio fuerzas para
continuar porque ya estás aquí, te estamos haciendo la entrevista como emprendedor, entonces tiraste para adelante, pero ¿cómo fue ese inicio? Pues claro que tire para adelante. Es que no te queda más remedio que tirar para adelante y vencer todos los obstáculos que te pongan. Si no, pues estás muerto, estás frito. Pero por muy doloroso que parezca y aunque parezca mentira, las primeras personas que no te apoyan llevan tu sangre cuando emprendes. Y no lo hacen porque no te quieran, todo lo contrario, lo hacen porque te quieren proteger y porque realmente se preocupan por ti. Porque ellos no tienen la información que tú vas adquiriendo en la medida que tú vas corriendo con todo esto. Entonces, dices tú, yo creo que fue una mezcla, porque al principio me sentí bastante solo, sin apoyo de ningún tipo, porque era un mundo nuevo para mí y no todos entendían el camino que había decidido tomar. ¿Me entiendes? Imagínate, bombero, había probado la posición, encima estaba investigando la historia del cuerpo de bomberos y tal, wow, Pablo, el bombero, tal, no sé cuánto. Y de repente digo, esto es una mierda, no es una mierda, perdón, borrar esto luego después. No es eso, sino que realmente llega un momento en el 2008 en el que yo me di cuenta que sí, yo soy pasional. Yo nunca jamás dejaré mi servicio de bombero porque me gusta mi trabajo. Pero realmente dije, hostia, que solamente dependo de un ingreso, del de bomberos. O sea, estoy ganando bien de bomberos, tengo mis días libres y tal, pero, hostias, afrontamos una obra, una piscina en casa, dije, hostia, si tenemos para pagar la piscina, pues nos quedamos a cero. Y pagar hipoteca y tal, digo, hostia, digo, esto cada vez va peor. Entonces ahí empecé a ver un poco realmente que mi objetivo era pelear con mis hijos, adquirir una vida un poco más solvente, económicamente hablando. Y ya te digo, poco a poco, cuando fui creando mi propia comunidad y mi primer proyecto, pude empezar a ver que mi equipo iba creciendo y conocer a personas con una mentalidad similar, pues me sentí mucho más arropado. Entonces, a partir de ahí vas aprendiendo de gente que sabe, vas leyendo un montón de libros, te conectas a un sistema de formación. Entonces, ahí empiezas a entender un poco la verdadera poder el verdadero poder del acompañarte de personas que sean afines a ti. ¿Sabes? Que inclusive están más locas que tú, para que realmente puedas tener esa fuerza o esa chispa a la hora de tener algún problema. Me gusta mucho que digas eso, porque justamente hay muchas personas que lo que más les cuesta a lo mejor es el desvincularse para poder crecer, para poder avanzar. Entonces, una de las cosas que me gustaría que dijeras es, ya que has hablado de lo de empezar a leer, empezar a verte a rodearte de personas que buscan lo mismo que tú o que piensan lo mismo que tú, es qué miedos te paralizaron antes de dar ese paso y cuáles son las creencias, digamos, como limitantes o la mentalidad, cómo la tuviste que transformar para dar ese paso. Pues qué buena pregunta, de verdad que sí, porque, a ver, yo, sinceramente, lo primero que pensé, o muchas de las cosas que me venían a la cabeza en aquel momento era, joder, me cago en la leche, es que no tengo nada, pero o sea, yo cuando me acuerdo, cuando salí de mi casa, decía, no tengo nada, o sea, me he ido con las llaves de mi coche y con mi coche, ¿no? Estuve por ahí rondando, con mi yo interior, con mis dudas, con mis falta de decisiones, con muchas cosas, ¿no? Pero es verdad, me sentía muy intrigado por intentar avanzar en otras áreas. Sabía que implicaba de alguna forma salir de mi zona de confort y romper lo que conocía. Y sabía que me iba a enfrentar a un montón de situaciones en las que me iban a tocar las narices, seguramente, y que me iba a dar miedo. O sea, yo desconocía por completo la industria del mercado en red, por ejemplo, desconocía el mundo del emprendimiento, lo que supone dar un salto cuántico hacia otra parte totalmente distinta que no nos enseñan en el colegio. Pero dudas, muchísimas, muchísimas. O sea, miedo a fallar otra vez, a meterme en una estafa, a invertir tiempo y energía en algo que no funcionaría. Por ejemplo, ¿qué más? Sentir el peso de la opinión de los demás, ¿no? Y lo que pudieran decir de ti, ¿no? También sentía un poco algo que me hacía sentir muy vulnerable de alguna forma y era lo que más me paralizaba, era si yo iba a ser capaz de echarle cojones, literal, para tirar hacia adelante, ¿no? Sin saber ni tan siquiera en dónde me metía, porque yo simplemente había visto algunos audios de algunas personas que eran míticas en la historia del mercado en red y tal,
Y yo sabía que tenía que ponerme a hablar con gente, ¿sabes? Y bueno, pues esa fue la decisión. Entendí que el miedo también puede ser una señal de que estás a punto de crecer y me agarré a ello y dije, pues venga, a aprender y a pegarme este el camino. Eso fue lo que... Eso fue lo que En me algo, dio fuerzas para avanzar. vale, hablas del miedo. Nosotras siempre en nuestros podcasts hablamos mucho del miedo porque Sí. parece que eso, el miedo paraliza muchas veces y muchas veces hay personas que con ese miedo siguen adelante, pero muchas veces ese mismo miedo a otras personas les hace parar y decir, no soy capaz, no voy a continuar y me quedo aquí porque mi Mm. miedo es más grande de lo que yo puedo ver en una visión, de lo que puedo llegar a ser o conseguir con mi propósito. Entonces, quiero que me Mm. comentes cuando tú sentías esos miedos, ya sabemos que no abandonaste, porque aquí Mm. estás, pero en algún momento ese miedo te hizo decir, no, no, no puedo, o sea, yo me quedo aquí, no avanzo y lo abandono todo, a pesar de haber recorrido un camino buscando ese propósito o esa misión o esa visión que tú tenías de llegar a tus sueños. Otra buena pregunta, sin duda. Pues a ver, ¿qué te puedo contar, Gemma, respecto a esto? Pues yo he estado en 4 o 5 empresas, ¿vale? Y eso para mí es muchísimas, ¿no? Entonces llega un momento en el que te das cuenta realmente que cuando las personas hablan por ahí afuera de estafa, de engaños y tal, no son las empresas, realmente hay algunas empresas que fallan, como todas, y algunos emprendimientos que se caen por distintas situaciones, ¿no? Vemos cerrar negocios, vemos cerrar empresas y tal, pero realmente las personas que hacen que causan ese dolor, ¿no? A las distintas industrias que hay son las personas como tal, que juegan a ganar y salir corriendo. O sea, el juego del win to win que dicen, el juego de ganar, solamente lo hacen los campeones. Entonces, cuando te das cuenta de esto, porque sí, he tenido ganas de abandonar, no. Lo que sí tuve ganas fue de parar, reflexionar. Yo estuve en una empresa inicialmente en el 2011 donde tenían productos naturales, empezamos con un solo producto. Luego estuve también en otra igual o parecida, luego me metí en una que tenía muchos más productos y te das cuenta que al final es complicado emprender solo. Es complicado emprender si no tienes un equipo de personas al lado que te ayudan. Es difícil. Por eso el tema de crear comunidad que a mí me apasiona, ¿no? Y para esa comunidad tienes que tener un sistema. Pero llega un momento en mi vida en el que yo tengo que coger y decir, tío, ya está, o sea, para aquí porque esto no va bien. O sea, vamos a ver, esta empresa se fusiona con otra, directamente nos quitan los clientes y se los colocan a otra empresa, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y no podíamos hacer nada porque realmente no teníamos la capacidad para poder valorar esto. Entonces, yo tuve la certeza de reunirme con la gente que siempre había sido incondicional en las distintas etapas de emprendimiento que hemos tenido y nos hicimos una especie de entrevista entre todos y sacamos entre todos una pregunta importante cada uno. ¿Con qué producto nos gustaría emprender? ¿Qué tipo de CEOs y de corporativo queríamos para asociarnos a una empresa? No sé, una serie de preguntas que son importantísimas para elegir cualquier emprendimiento. Y a partir de ahí, en ese momento, tuvimos la capacidad de elegir nosotros, de avanzar nosotros, de empezar de cero. Y bueno, pues si nos encontramos en el punto en el que estamos, con nuevas tecnologías, con temas de inteligencia artificial, viajes, tal, y que ha sido un antes y un después en todo esto, porque tuvimos que desaprender todo lo que teníamos para empezar a avanzar. Y la verdad es que ha sido el salto cuántico más bonito que hemos podido dar, ¿sabes? Porque de nuevo pues empieza a surgir la magia. Pero sí que es verdad que hay que soltar muchísimas ideas limitantes en todo este proceso, que era lo que me preguntabas, creo que me he desviado un poco. Porque imagínate, en mi caso, ¿no? Que soy ahora mismo el afortunado de que me entrevistéis y tal, pero yo tenía la seguridad, entre comillas, de tener un sueldo fijo como funcionario y tal. Yo decía, wow, con esto tal, y me vi jodido, pero jodido que no os imagináis. Entonces, que emprender, por ejemplo, yo pensaba que emprender era solamente para gente con dinero, o el montar un negocio, o el decir, oye, tienes que tener mucha pasta. También, fíjate que cuando yo empecé en el 2011, pues tendría como 40 años y yo me veía muy mayor para emprender. Y ahora tengo 52 y vamos, estoy desatado con mi emprendimiento, con mi equipo y con mi comunidad, ¿no? Pero me di cuenta
al mismo tiempo que la verdadera seguridad está en uno mismo. Sabes que si tú aprendes a conocerte a ti mismo y sabes de lo que eres capaz de aprender y de hacer por los demás y de tu capacidad de servicio, entonces puedes sostener comunidades inmensas, ¿me entiendes? Eso es lo más importante que tiene que valorar una persona. Tener creencia en sí mismo, independientemente de las improntas, los patrones que nos han metido tanto nuestros padres, nuestros abuelos, en la escuela, los compañeros de la escuela, etcétera. Hay que salirse un poco de todo ese paradigma, ¿vale? Y empezar a enfocarte en un área educativa diferente, en mentalidad, por ejemplo, ¿no? En el control emocional, en muchas cosas y muchas facetas que realmente te hacen ver un poco la diferencia de por qué estábamos tan limitados antes y ahora con este tipo de educación diferente, cuando trabajas tu mentalidad, empiezas a vencer miedos, empiezas a atreverte, ¿no? Pues cambia drásticamente la película. Qué guay. Sí que es verdad, una de las primeras cosas que has dicho, me quedo mucho con lo que has dicho de, por ejemplo, el miedo a la estafa. Yo pienso que es por lo que has dicho ahora al final, de todas esas creencias que nos meten, todo conforme nos enseñan, ¿vale? Y sí que es verdad que contestándonos a una pregunta que te íbamos a hacer, que la has contestado, que ese, digamos, el apoyo, con quién, digamos, lo has tenido tú. Yo creo que nos has contestado diciendo con el equipo que has tenido incondicional desde esos años, que os tocó, como digamos, empezar desde cero, con unas preguntas que os hicisteis poderosas y todo. Entonces, a través de eso, de ese apoyo con ese equipo y todo esto que has tenido, ¿cómo ha cambiado, o sea, cómo ha cambiado tu vida? Porque yo, por ejemplo, siempre digo que siempre vemos el principio y el final de esa persona, o siempre vemos solo cuando esa persona ya ha avanzado, ya está por arriba, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido ese cambio de tu vida con ese equipo, con ese liderazgo hasta ahora, desde que empezaste hasta ahora? Bueno, desde que empezaste con ellos, digamos. Pues yo creo que esto es fácil de contestar y además muy bonito porque ha cambiado completamente todo, ¿me entiendes? Porque cuando tú decides ser tú el protagonista de tu vida, pues entonces vives con tranquilidad, vives con propósito, vives con ilusión. No sé, yo en lo personal he construido equipos desde que empecé en el 2011 en varias provincias de España, o sea, también inclusive en Colombia, que casi me pongo malo, o sea, del estrés, ¿no? Porque hay 7 horas de diferencia aproximadamente y fue muy frustrante para mí, ¿no? Recibir tantos nos, llegué a prospectar con 300 personas al mes en el campo frío y era muy complicado, muy duro, ¿no? Y al final terminé estresado porque no veía a mi equipo crecer y tenía que buscarlo en Latinoamérica como fuera. Entonces el marido de Yaima estaba conmigo ahí medio y él sabía que yo estaba ahí todos los días, estaba de guardia y en mi rato libre estaba dándole caña. Y ya te digo, pero lo más bonito de todo esto, ¿sabes con lo que me quedo realmente respecto al cambio? Pues que me siento que he podido ayudar a un montón de personas a transformarse en el camino. Entonces, cuando tú eres capaz de hacer eso, entonces yo creo que eso no tiene precio, es invaluable totalmente. Porque no solamente se trata de que tú puedas tener un mejor estilo de vida o que estés generando unos incentivos económicos mayores que los que tienes en un sueldo tradicional o que te apoyen a ese sueldo que ya tienes, sin lujos exagerados, ¿vale? Porque yo no tengo, ni nunca lo he querido, ni lo tengo actualmente, ¿no? Pero sí tener la libertad de elegir. De decir, me enfoco aquí y quiero ganar este mes pues 3.000 pavos más. Me enfoco aquí y quiero, por ejemplo, gestionar tantos clientes, quiero hacer tantos seguimientos. Yo mando en mi negocio. O sea, estar empleado, ser funcionario, lo que sea, no depende de mí. O sea, si yo tengo un ordenador que no funciona, no puedo ni tan siquiera arreglarlo. Tiene que depender de la buena voluntad de la gente, de nuevas tecnologías o de quien sea para que se la arreglen. Aquí el que busca las soluciones y el que se encuentra un problema y tienes que, de alguna forma, interpretarlo, buscar la solución y poner toda la acción para resolverlo eres tú. Entonces, eso además sirve de ejemplo a la gente, ¿no? A la comunidad que tú estás creando. Entonces, todo ese propósito que te digo y toda esa transformación que tienes tú sirve de ejemplo para los demás y cuando tú ves eso en la gente, no tiene precio. Para mí eso es lo que ha cambiado más en toda la forma de ver un poco el concepto de la vida, que tenemos la capacidad de enseñar a la gente, de cogerla de la mano y volar.
ahora yo quiero tocar un poquito más ese corazoncito que tienes. Sí, Has empezado esa entrevista hablando de un divorcio traumático y sí. de la separación con tus hijos pequeños. Ujú. Ahora me consta que, bueno, estás hablando de tu equipo, que has construido una red súper buena, que os apoyáis, Sí. que vais todos de la mano, pero quiero que hagas una mención especial a tu compañera de vida actual, que me consta Mm. que es tu mayor apoyo Hombre, por y no supuesto. queremos olvidarnos de ella en esta entrevista, por supuesto. Es que eso me lo reservaba para el final, ¿me entiendes? Porque es la perla de mi vida. No, hombre, la verdad es que es significativo. Fíjate que a pesar de que mi mujer Sonia no activamente no emprende conmigo, ella está, de hecho, ha pasado ahora mismo por un bache emocional muy importante, que ha sido la pérdida de su mamá y tal, pero gracias a ella yo puedo desarrollarme, ¿no? Gracias a ella yo puedo invertir tiempo con el equipo y tener esa posibilidad, pues me da mucha tranquilidad. Entonces, yo creo que, sin duda alguna, el haber podido conocer a mi esposa dentro de esta industria, es que nunca imaginé que emprender también me regalaría a la persona más importante que tengo hoy actualmente. Además, tenemos un hijo precioso, una vida construida con amor, totalmente, con valores, con propósito. Pero tú fíjate que cuando yo me separo, pasan como 8 o 9 meses y mi actual esposa estaba en mi proyecto, pero es que yo ni la conocía prácticamente, ¿sabes? Entonces, yo cuando doy un paso firme en mi separación, sabía que iba a pasar un duelo porque estuve con psicólogo, con un psiquiatra, tal. Ya sabéis el proceso, ¿no? Empiezan a conocerte, empiezas a darte cuenta que realmente es la decisión que quieres tomar, etcétera. Y tuve claro que no quería volver a tener una relación con ninguna mujer, con ninguna persona en mucho tiempo. No quería nada, ¿no? Entonces, a los 6 o 7 meses aparece esta mujer que es pura luz. Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Y, y pues eso, pues fue algo muy especial, sinceramente. Porque a partir de ahí, pues me di cuenta no solamente de que iba por el camino acertado, sino que empecé a vivir un poquito más mi felicidad, tanto como hombre, como ser humano, y me atrevo a decir también que como emprendedor, porque mi mujer tiene un nivel de justicia tan, tan sumamente equilibrado que había cosas que yo no era capaz de ver, ¿sabes? Y tener ese apoyo, pues evidentemente te apoya para darle caña y para continuar. No llores, hombre. Pero No, sí, pero, o sea, has lloro, empezado tú. lloro de bien, lloro de emoción, o sea, es bonito Sí, porque sí, porque al final, a ver, no sé si debería decir esto o no, pero lo voy a decir, siempre al final es como que las emocionales somos nosotras, como que las que no, como, no, pero como que, pues eso, lo que nos enseñan la sociedad es que las mujeres somos las que lo vemos todo bonito. No, sí, vosotros también valoráis. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener a mi lado a un hombre que me valora mucho también y que si se tiene que emocionar hablando de mí se emociona y entonces me mm, parece súper bonito que esto se vea y que la gente lo vea y que vea claro que que esto sí, existe, ¿sabes? Entonces claro que sí, me es me fundamental. emociona mucho también. Los hombres o los chicos somos muy emocionales igual. Yo he visto llorar a mucha gente a lo largo de mi camino y esas lágrimas de amor y de felicidad de las cosas que vas consiguiendo son significativas. Yo no las veo por ahí, ¿sabes? Esa capacidad de conexión con la gente y tal, muy pocas veces las veo. En la vida social que tenemos actualmente, yo creo que te enseñan y te obligan a ser duro, ¿no? Y como que, cuidado, que no se te caiga una lágrima y tal. Yo creo que eso es una estupidez, sinceramente. Así que soltar una lagrimilla de vez en cuando es importante. Y antes os comentaba una cosa que no quiero que se me olvide, y es que, por ejemplo, yo me emociono mucho porque yo podía haber decidido otra cosa diferente, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes la capacidad de decidir con quién quieres estar. Puedes estar con gente tóxica, con gente muy cabrona, que lo único que quiere es hacerte daño, con gente que te resta, con gente que te hace tener cada día más miedo, o por el contrario, puedes estar con gente que te dé patadas en el culo, ¿sabes? Y que te anime a ser una mejor versión de lo que eres. Y esa Sonia.
Qué bonito. Que es muy bonito lo que le has dicho, de verdad, es súper, súper, súper bonito. Mm. Bueno, bueno, Yaima te lo ha preguntado de otra forma, pero entiendo que es, pues eso, lo más hermoso e inesperado que te ha pasado en esta historia, tu Sí, mujer. sí, sí, sin duda. Y me gustaría, a ver, al final, como este podcast lo hacemos realmente pues para eso, para todas esas personas pues que han tenido ese miedo, que quieren empezar a salir pues de lo que nos enseñan desde pequeñitos, que quieren dar ese paso de emprender, de luchar por sus sueños, de llegar a sus objetivos. Nos gustaría o sea, si tú volvieras al inicio de todo esto, ¿vale? Ujú. ¿Qué consejo te darías a ti mismo para que esas personas puedan utilizarlo para dar ese paso que no se atreven a dar, por ejemplo? ¿Qué consejo para ti, qué consejo sería el más valioso que te darías para decir, joder, vamos para adelante, coño, que puedo? Pues es fácil porque lo pasas tan mal al principio que si tuviéramos una bolita mágica y dijéramos, hostia, mira, que es que estoy viendo lo que he hecho en los siguientes 4, 5, 6, yo llevo 14 años en la industria, ¿no? Y sigo peleando para crear una comunidad de gente con ética, que quiera realmente trabajar con personas, que tenga esa capacidad de servicio y tal, más allá del dinero, más allá de un montón de cosas, ¿no? Que son un poco la consecuencia de, de tener esa capacidad. Pero yo le diría que confíe, que no te rindas, que todo lo que estás viviendo, aunque duela, te está preparando para algo más grande, sin duda. Sabes que no necesitas tenerlo todo claro, ni te necesitas creer a toda la gente que tienes alrededor, necesitas escuchar tu corazón, ¿sabes? Y tirar para adelante. O sea, es el primer paso, yo creo, fundamental para seguir aprendiendo. Además, hay veces que pensamos que el miedo es como algo que aparece por ahí y como nos han hecho pensar que el lobo, ¿no? El lobo es fantástico, pues el miedo igual. El miedo te ayuda a aprender, el miedo te ayuda a avanzar, el miedo te ayuda a ser más fuerte, el miedo te ayuda a ser mejor en cualquier área donde aparezca, ¿sabes? Entonces es acojonante lo del miedo. Entonces le diría que el miedo es normal, o sea, que lo abrace, pero que no puede ser el jefe de tu vida, porque si te quedas con el miedo, evidentemente te come, ¿sabes? Como cualquier jefe tradicional. O sea, si todo es iguana, pues termina siendo el más firme siervo, ¿no? Y no sales de ahí en la vida, cuando tienes mucha más capacidad de ser libre y poder emprender, ¿no? También le diría, por ejemplo, pues que no espere a que todo sea perfecto para empezar, porque lo perfecto realmente no existe. Entonces, te tienes que dar hostias en el camino, no te queda más remedio. Y sobre todo, quizá lo más importante, porque empresas hay muchas, todas son buenas y algunas no son tan buenas, ¿no? Tienes que saber elegir muy bien un proyecto, porque puede ser un proyecto con el agua, con lo que estáis vosotros, que tiene unos productos estupendos, que hay un corporativo, hay un equipo, pero independientemente de eso, yo sé que vosotras estáis en vuestro proyecto porque habéis elegido una comunidad que ya está creada de personas que son brillantes. Tenéis un mentor que os guía, que os lleva, tenéis un sistema educativo donde os apalancan a crecer, donde os podéis buscar un apalancamiento para tener una mentalidad mucho más saludable, no solamente vosotras, sino que podéis conectar a más personas a esas capacitaciones de mentalidad. Y sobre todo que si la persona, volviendo a la pregunta que me hacías, pone corazón y ganas de servir a los demás con humildad, para no solamente que la gente aprenda y se conecte a esa información, sino que el primero que va a aprender es él. O sea, lo mejor para una persona que aprende en este camino es que lo mejor está por venir para él, independientemente de lo que piensen los demás. Iba a decir una palabrota, pero que se vayan a Pamplona, ¿me entiendes? Los que te critiquen. ¿Sabéis una cosa importante? Yo, por ejemplo, he estado muy activo en las redes sociales durante mucho tiempo, hablando de habilidades blandas y tal, y escuchas de todo, ¿sabes? O sea, la gente siempre busca la manera de intentar hacerte daño, ¿no? O cuando vas a entrenar y cuando intentas a lo mejor decir a la gente hay que generar un hábito para ser fuerte, tienes que tener compromiso y tal, y algunos te decían, estás gordo, se fijan hasta en las pestañas de tus ojos, ¿sabes? Con la cuestión de hacerte una crítica. Todo eso tiene que hacerte más fuerte. Los enemigos o la gente que te critica es importante tenerlos en tu vida, y si no los tienes, búscalos. O sea, haz más live,
haz My Life porque vas a encontrar gente que te critique, ¿me entiendes? Esos son los que van diciendo, ay, pues mira la Yaima, ay, pues mira esta otra, pues mira Pablo y tal, que es que están metidos en esto y que están emprendiendo, están locos, están zumbados. Se lo cuentan a mucha gente y hay mucha gente que sabe lo que hace. Ah, pues mira, pues está hablando de Pablo, voy a ver dónde está Pablo y voy a buscarle. Y a lo mejor alucinan. A mí me ha pasado, ¿eh? Personalmente, yo hoy cuento con gente brillante, pero aparte de brillante, son leales a Pablo Trujillano, a una metodología de trabajo. Un inciso sobre esto. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, si lo estás haciendo bien, siempre va a haber quien hable bien y quien hable mal. Preocúpate en el momento que no hablen de ti. En ese momento es en el que debes preocuparte realmente. Es así, totalmente de acuerdo. Porque es así, es que nos guste o no nos guste, va a pasar, ¿me entiendes? No vas a caer bien a todo el mundo, no todo el mundo te va a querer. O sea, la vida es eso, ¿no? Es buscar un poquito esas diferencias también, ¿no? Y saber un poco cómo encontrar el equilibrio. Creo que es fundamental. Y eso es un aprendizaje constante, porque no, yo lo llevo bastante bien, ¿no? Y el ser empático, el ser asertivo con la gente, hay veces que no te sale. Hay veces que la gente llega a tocarte tanto las narices que realmente dices, pero bueno, tío, vamos a ver, tienes que poner un poco de postura y decir a la gente un poco lo que piensas. Hay una parte que yo, afortunadamente, hace mucho tiempo que no tengo que utilizar, ¿no? Porque había muchas veces que la gente, al principio sobre todo, intentan pues como generar grupo, ¿no? Y decir, venga, vende zumos y tal, no sé cuánto, vende humos, tal. Entonces, llega un momento que parece que es que lo que quieren es ponerte a prueba, ¿no? Y dependiendo quién era la persona, yo recuerdo que me decían, ¿qué pasa? Que estás ahora de bombero a zumero, me decían, porque en mi primera empresa teníamos un zumo que era la hostia, ¿no? Y tal, de bombero a zumero y tal, y le miraba fijamente y le decía, perdona, ¿puedes repetirme lo que has dicho? Y yo me quedaba callado. Y funciona, es algo mágico, ¿sabes? Porque la gente se siente como diciendo, o sea, como si se lo repito otra vez, me va a decir algo. Pues se quedan acojonados, ¿me entiendes? Porque ahí es donde pones tú un poco la postura y decir, ¿qué me has dicho? Perdona, ¿me lo puedes repetir? ¿Sabes? Y entonces, si te lo vuelve a repetir, entonces ya le explicas con buenos modales por qué estás emprendiendo. Todo esto que estamos desarrollando en la entrevista, se lo puedes acortar en 30 segundos y si te da el permiso de dedicarle una hora, pues a lo mejor inclusive puede ser el próximo que esté en tu negocio o en tu emprendimiento, el que sea. ¿Sabes? Porque te va a conocer. Pues sí, la verdad es que sí, muchas veces pues eso, encontramos, sobre todo cuando empezamos, más críticas que likes, digamos, pero eso también viene con la mentalidad de saber llevarlo. Entonces has respondido pues el consejo que tú te darías a ti mismo de cuando empezaste y ahora quiero que me digas, yo sé que has leído mucho, me consta que tienes una mentalidad muy fuerte porque llevas muchos años dedicándote al emprendimiento, pero también porque has leído mucho. Entonces quiero que me escojas un libro, el primer libro que tú le aconsejarías a la persona que hoy dice, viendo esta entrevista, voy a empezar a emprender. Súper difícil la pregunta, pero quiero que me digas No, uno solo. no, yo te voy a decir los tres que no solamente que me recomendaron a mí, ya ha pasado el tiempo, sino los tres que definimos siempre. He creado 3 o 4 sistemas educativos a lo largo de mi carrera de emprendimiento y siempre hemos elegido esos 3 primeros libros. Uno es El alquimista de Pablo Coelho, Dale Carnegie, Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, fundamental, porque dos no se enfadan si uno no quiere, ¿sabes? Y quizás el tercero, te recomendaría Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki para salir un poquito de ese concepto de hijo estudia, que ganar dinero es muy difícil, tienes que buscarte un empleo. De verdad. No la han metido, pero bien metida. O sea, realmente el flujo del dinero va en un cuadrante que explica muy bien Robert Kiyosaki. Y yo cuando conocí ese libro, para mí fue antes y después, ¿sabes? Totalmente. Entonces, yo creo que El alquimista Paulo Coelho es importante porque te enseña la capacidad que tienes de poder soñar en grande. El libro de Dale Carnegie, Cómo influir en las personas, creo que te conecta un poco con la parte más empática de tu interior y te enseña realmente cómo a través del amor, del servicio,
de ponerte en el lugar de la otra persona, puedes llegar a conseguir cosas maravillosas, no solamente para ti, sino para la otra persona. Y el de padre rico, padre pobre, pues creo que es algo que deberían de dar en el colegio, desde segundo de primaria, ¿sabes? Sí. Pero no les interesa. Sí, hay muy buenos libros, ¿eh? Hay muy buenos libros, o sea que te podría decir 1000, pero estos 3 creo que son claves para empezar. Pero no se trata de leer solamente, porque leer puedes tener la capacidad de leer 3 libros al mes. Yo ahora mismo me estoy leyendo 2 libros. Segunda oportunidad y adivina cuál tengo aquí, el de Dale Carnegie, ¿vale? Que para mí es un libro que me lo voy repitiendo cada X tiempo, ¿vale? Porque hay cosas que se olvidan. Pero se trata un poco de poner en práctica lo que aprendes. Esto es como lo del carrito de la compra cuando vas al supermercado, ¿no? Es muy difícil poner en práctica todo un libro, pues no tiras años leyendo un libro. Pero si mientras vas leyendo hay algo que, ¡pum!, que te pica, aplícalo. O sea, apúntatelo, llévatelo a tu campo de notas, lo que sea, y aplícalo. Aplícalo en tu vida normal, aplícalo en tu trabajo, aplícalo con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, donde corresponda, pero aplícalo y ponlo en práctica. Y permítete el lujo de fallar, claro, y de seguir avanzando. Sí, así es. Una de las cosas que, o sea, me ha gustado mucho los libros que has... De 2 he oído hablar, el último me lo he leído, pero me ha gustado mucho lo que has dicho de que no es solo leerlo, sino leerlo y aplicarlo. Creo que es uno de los mejores consejos que se pueden dar de un libro y sobre todo para esto, para desarrollo personal, para querer emprender, Sí. para todo este mundo. Creo que es uno de los mejores consejos que has podido dar. Y ahora, nada, nos gustaría que nos hablases un poco, pues, como has tenido, como tienes tantos, a qué te dedicas en sí y que comentes un poco a las personas para, pues eso, para darte a conocer de qué va tu proyecto y en qué te centras, básicamente. Bueno, mi proyecto de vida inicial es que soy padre de una familia preciosa. Eso es fundamental. Y luego, aparte, pues como sabéis, sigo siendo bombero. Estoy, aparte, gestionando el tema de archivística de bomberos, una parte pequeña del museo. Me encanta lo que hago, evidentemente. A lo mejor en algún momento decido, pues, quién sabe, a lo mejor tomármelo un poquito más light, esa parte profesional, ¿vale? Pero actualmente, después de mucho recorrido, pues ha habido un área que realmente me daba mucho miedo y cuando se asoma el miedo, pues yo le cojo así, por el hombro y digo, bueno, vamos a hablar y a ver por qué tengo yo tanto miedo a esto, ¿no? En el 2014 o en el 2015 más bien, me invitaron a comprar Bitcoin y yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Y ya me contaron, empecé a preguntar y vi que muchos amigos míos se habían estafado, que había mucha estafa detrás del tema Bitcoin y tal, y no fui capaz de ir más allá. Simplemente lo desconocía, yo estaba muy tranquilo con mi proyecto y tal, y lo dejé pasar. Entonces, todo eso empezó a seguir creciendo, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de los negocios digitales. La persona que me invitó a comprar Bitcoin no volví a saber nunca más nada de él. O sea, no sé si estará ahora en Costa Rica o en algún lado, ¿vale? Pues yo podría haber comprado muchos cientos de miles de Bitcoin, porque estaba entonces yo creo que estaba en $3 o $4 o $6, no recuerdo, estaba muy barato, ¿no? Y eso me hizo, pues, pensar, decir, joder, macho, cuando me replanteé el tema de volver a empezar con mis socios, dije, a ver, vamos a ver esto, ¿no? Entonces empezamos a valorar y tal, vamos a arriesgarnos, vamos a ver esto y tal, y adivina qué pasó. Pues nos pegaron una hostia de puta madre, nos engañaron, nos estafaron. Una empresa que iba funcionando muy bien durante 3 años, pues al final por no calcular bien y por no estudiar bien el proyecto, nos metimos en un proyecto que no había blockchain, que no había una serie de fundamentos esenciales a la hora de establecer un criterio en un emprendimiento, como la escalabilidad, cuáles son los pirámides fundamentales de esos proyectos, que haya una comunidad, etcétera. Y se me pasó pues, por novato y por falta de experiencia. Y bueno, pues eso afortunadamente pasó para dar un salto cuántico de nuevo y ya empezar a buscar otro proyecto con contratos inteligentes, con blockchain, con NFTs, que entonces era una posibilidad real y muy bonita, pero ahora la regulación, la parte centralizada, pues viene a tocar un poco las narices y a poner trabas, simplemente para que se lo lleve el muerto. Hablo de Hacienda, hablo de tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es un área muy bonita, es un área que ha venido para quedarse. De hecho, todos sabemos que la inteligencia artificial hay gente que lo vive con mucho temor porque dicen que va a quitar muchos puestos de trabajo y tal.
pero la inteligencia artificial también ha venido para ayudarnos y para hacer grandes cosas por la humanidad, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, hacer mucho más fácil el tema de los viajes, el tema del ocio, ¿no? Para el ser humano, que muchas veces, no sé, os habrá pasado a vosotras, ¿no? Que vas a planear unas vacaciones y terminas estresado, ¿sabes? Y terminas, pues eso, en vez de decir, pues no vamos a ir para allá, estás deseando no irte, ¿no? Y volver otra vez, no, me quedo aquí mejor, me doy una vuelta por el parque. Pues para eso ha venido la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo la primera cuestión que hice fue el tema de meterme un poco en el mundo cripto para avanzar, para aprender, porque yo no sabía lo que era una wallet, yo no sabía qué era el dinero fiat, no sabía cómo hacer una transacción, no sabía nada, cero patatero, ¿no? Entonces, al final tienes que ponerte poco a poco, empezar a investigar y hoy me llama la gente para preguntarme cosas. Y hoy les ayudo a decirles, pues mira, tío, te han quitado dinero porque la billetera hacemos un seguimiento y no hay rastro de tu billetera. ¿Vale? O inclusive para que una persona pueda conectarse a una billetera, para que puedan cambiar un token específico, ¿sabes? Así que bueno, estamos en una empresa actualmente con nuevas tecnologías, tenemos nodos, tenemos tenemos centros comerciales digitales, ¿no? Donde hay unos proyectos que te van dejando una rentabilidad, etcétera, ¿no? Es un proyecto más, pero lo que me gusta de esta nueva etapa en mi vida es el tema de la comunidad que estamos creando, ¿no? El sistema educativo que hay detrás, porque hay mucha experiencia la que hay detrás, todo lo que hacemos con los Brutal Mindset, todo lo que hacemos con las jornadas que hacemos, los webinars de mentalidad, ¿no? Todo lo que está suponiendo para la gente. Y eso lo ves reflejado, por ejemplo, cuando te concentras con tu equipo, ¿no? Ya sea en un evento o en una quedada y tal. Hemos estado en México ahora y la verdad es que ha sido flipante, ¿sabes? O sea, cuando tú eso lo vives en primera persona y ves un poco lo que hay detrás de todo esto, que no solamente es un negocio, no solamente es decir voy a ganar dinero, o sea, es que creas asociación con las personas. O sea, yo mis mejores amigos, actualmente, los que dan la cara por mí y los que estarían dispuestos a que les partieran la cara, están en mi proyecto. No están en mi familia. Mi hermano sí, y lo digo abiertamente, yo quiero mucho a mis hermanos, a mi madre, pero con los que me estoy partiendo la cara a diario es con la gente de mi proyecto. Y para haber llegado a ese punto, pues hemos tenido que pasar las de Caín por detrás. Entonces, cualquier persona que realmente quiera emprender en todo esto, yo creo que la lección es decir, cuidado, que no te lo vendan fácil, que no te digan que ganar dinero es fácil, que te vas a hacer millonario. Le sacas el dedo para la brota y le dices que se vaya con su prima. ¿Vale? Porque aquí ganar dinero, mucho dinero, es muy difícil y requiere de mucha acción por tu parte. Hablar con muchas personas, de hacer muchos seguimientos, de tener un buen sistema, de ser tú parte del sistema, de compartirlo con un montón de personas y además divertirte en el camino. Y eso es lo que mucha gente no está dispuesta a hacer. Se está mejor viendo Netflix, se está viendo mejor viendo un Madrid-Barça y criticando a los demás. Entonces, esa es un poco mi lección de vida en todo esto. Bueno, Pablo, pues creo que has respondido a muchas preguntas que ni siquiera nosotras nos habíamos planteado. Lo primero, agradecerte muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Nosotras acabamos de empezar en este mundo. Tenemos muchos miedos y Bueno, bienvenidos. nos encanta oír a personas como tú. Que también ha tenido esos miedos y que nunca se ha planteado parar, que ha empezado a lo mejor sin apoyo, pero poco a poco has conseguido pues tu vida personal, profesional, y has encontrado a esas personas que van en tu camino, que te apoyan y que, como tú dices, se parten la cara por ti. A mí personalmente, pues ya sabes, nos conocemos. Ahora estamos lejos, no podemos quedar tanto para tomar un café, pero bueno, no pasa nada. Estos ratitos también son bienvenidos a través de la cámara. Y eso, me imagino que Ana, pues que diga a Ana lo que le has parecido. Nada, a mí me ha encantado, me encantan los consejos y más de, pues eso, cuando habla una persona que tiene experiencia y que ha pasado por tantas cosas, igual de bonitas que de más complicadas, creo que es algo maravilloso que puede inspirar mucho a muchas personas. Gracias, porque al final es tiempo, el tiempo no vuelve nunca y es un tiempo que nos has regalado.
O sea que muchísimas gracias. Nosotras en cada capítulo que hacemos, ya sea sin invitado, que es el que solemos hacer de normal, como con invitado, que es con vosotros, que nos regaláis vuestro tiempo a nosotras y a las personas que lo ven. Gracias por ese tiempo, de verdad, que tu proyecto es increíble y que espero que puedas inspirar a muchas personas que escuchen esto, porque además es pues eso, se te ve un tío ahí con un par de cojones, ¿sabes? Yo lo digo así de claro, a mí las palabrotas me dan igual, mis hijos dicen palabrotas porque yo las digo, entonces pienso que también esa imagen también hace mucho a la hora de que, cuando una persona lo ve y dice, joder, el tío este ahí todo potente, pues hala, vamos a hacer como él. O sea que muchísimas gracias, de verdad, por todo. Bueno, yo creo que soy uno más, soy un ser humano normal, muy emocional y con muchas ganas de hacer cosas. Es lo que me diferencia un poco de quizás del 95%, ¿vale? Yo respeto mucho la idiosincrasia de cada uno y los deseos de cada quien, pero es verdad que yo, por ejemplo, y llevarlo vosotras también en vuestro corazón, cuando alguien está dispuesto a recorrer este kilómetro más, yo le denomino un agente de cambio, ¿sabes? Porque está dispuesto a enfrentarse a todos estos obstáculos, ¿no? Que realmente requiere alguien que encuentra el resultado que busca, ¿no? Que no se conforma con solamente lo que le ha puesto la vida, porque se lo ha encontrado, porque simplemente tiene ahí eso y ya está, y me conformo y me quedo ahí en la cueva tranquilo y perfecto, está muy bien. Pero los que queremos recorrer ese kilómetro más, pues tenemos, como tú dices, ahí sí que se demuestran los cojones, en la capacidad de servicio, el servir a la gente sin ganar nada a cambio, ¿sabes? Simplemente extender tu mano para hacer brillar a otro. Y ahí estáis, vosotras también. Muchas gracias por las palabras que nos dedicas y ahora voy a hacer un llamamiento a las personas que puedan escuchar esta entrevista. Te hablo directamente a ti. Esperamos que te sirva esta entrevista, esperamos que Pablo Trujillano te haya inspirado tanto como nos ha inspirado a nosotras. Nos encontramos en el próximo episodio de Despertar Emprendedor. Pondremos por aquí abajo las redes de Pablo por si alguien quiere ponerse en contacto con él, empezar a seguirlo y como siempre sigue creciendo y sigue creando. Muy bien, muchas gracias.